¿Quién eres cuando nadie te está viendo? No cuando todo va bien, no cuando tienes motivación, no cuando otros esperan algo de ti, sino cuando estás solo, sin presión, sin reconocimiento, y tienes que decidir qué hacer con tu tiempo. Ahí es donde se define todo, porque no te conviertes en alguien diferente en los momentos grandes, te conviertes en alguien diferente, en las decisiones pequeñas que repites cada día, y la mayoría falla ahí, no porque no tenga capacidad, sino porque nunca decide quién quiere ser. Se deja llevar por el día, por el cansancio, por la distracción, y sin darse cuenta, pierde lo único que no puede recuperar: tiempo, días que no vuelven, horas que desaparecen, oportunidades que pasan, sin que hagas nada. Rocky Balboa entendió esto mejor que nadie. No se convirtió en quien era en el ring, se convirtió en quien era cuando nadie lo veía entrenar, cuando salía a correr sin público, cuando repetía lo mismo una y otra vez, cuando usaba su tiempo para construir algo real, porque entendió algo que cambia todo. Tu identidad no se define por lo que dices, se define por cómo usas tu tiempo. Y si no decides eso, alguien más lo decide por ti. Las distracciones, la rutina, la comodidad. Por eso en este mensaje vas a ver 3 cosas que lo cambian todo. Primero, cómo definir quién eres realmente, más allá de lo que dices. Segundo, cómo empezar a usar tu tiempo como una herramienta, no como algo que se pierde. Y tercero, cómo convertir todo eso en acción constante, sin depender de ganas. Porque cuando unes estos 3, dejas de vivir en automático y empiezas a construir una vida con intención. Antes de seguir, toma una decisión. Escribe en los comentarios: hoy no vuelvo a desperdiciar mi tiempo. No como una frase, como un compromiso. Comencemos. Hay una batalla que casi nadie reconoce. No ocurre en un campo de guerra. No ocurre frente a otros hombres. No ocurre en un momento heroico. Ocurre todos los días, en silencio, dentro de tu cabeza. Y la mayoría de las personas la pierde, antes siquiera de darse cuenta de que existe. Porque el enemigo no siempre se presenta como miedo. A veces se presenta como lógica. A veces se presenta como cansancio. A veces se presenta como una voz tranquila que dice: hoy no es tan importante. Puedes empezar mañana. Te lo mereces. Has trabajado mucho. Y esa es la trampa. Las excusas raramente suenan como excusas. Suenan razonables. Suenan justificadas. Suenan humanas. Pero cada vez que las escuchas, estás firmando un pequeño contrato con la mediocridad. Un contrato que no se nota al principio. Un contrato que no destruye tu vida en un día, pero sí en años. Porque el problema de las excusas no es que aparezcan. Todos los seres humanos las escuchan. El problema es algo mucho más peligroso, que aprendemos a negociar con ellas. Y la negociación interna es una de las fuerzas más destructivas que existen. Cuando negocias contigo mismo, la disciplina pierde. Siempre. Porque la mente busca comodidad, busca alivio, busca evitar incomodidad. Entonces propone pequeños acuerdos. No es necesario hacerlo hoy. Hazlo mañana con más energía. Hoy descansa. Mañana será mejor. Y al principio parece inofensivo. Pero lo que realmente estás haciendo es entrenando a tu mente. Le estás enseñando que cuando las cosas se vuelven incómodas, puede escapar. Cada vez que aceptas una excusa, no solo pierdes una acción, pierdes autoridad sobre ti mismo. Tu palabra empieza a valer menos. Tu compromiso empieza a debilitarse. Tu identidad empieza a erosionarse. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo silencioso. Quieres cambiar. Intentas empezar. Pero tu mente ya sabe que puede convencerte de parar. Entonces cada día se vuelve más fácil abandonar. No porque seas débil, sino porque entrenaste tu mente para rendirse. La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de motivación. Pero la motivación nunca fue el motor de los grandes logros. La motivación es volátil, es emocional, va y viene. El verdadero motor es la autoridad interna, la capacidad de decir algo y hacerlo, sin negociación, sin drama, sin excusas.
Y muy pocas personas desarrollan esa capacidad, porque muy pocas personas están dispuestas a pelear esa batalla diaria. Pero algunos sí lo hacen, y cuando lo hacen, su relación con el dolor cambia completamente. Rocky Balboa también entendía esta lucha contra la voz que te pide renunciar cuando el mundo parece estar en tu contra. Cuando Rocky subía las escaleras del museo en Filadelfia, no solo estaba corriendo, estaba superando años de dudas y de ser llamado un vago del barrio. Él sabía que la verdadera victoria no era el cinturón, sino el momento en que decidió que no escucharía más a quienes decían que no lo lograría. Incluso cuando estaba herido en el ring y sus ojos estaban hinchados, Rocky le pedía a su entrenador que le cortara el párpado para seguir peleando. Esa es la máxima expresión de no negociar. Preferir el dolor físico antes que aceptar la derrota mental, de abandonar antes del final. Y ese cambio es lo que separa a quienes transforman su vida de quienes pasan años soñando con hacerlo. No es talento, no es suerte, es una decisión brutal. La decisión de no negociar más. Pero esta verdad no es nueva. Marco Aurelio, el emperador estoico, aplicaba esta misma regla de no negociación desde el trono más importante del mundo. Cada mañana, cuando sentía la pereza de salir de las sábanas, se recordaba a sí mismo que había nacido para trabajar como un hombre, no para buscar calor bajo las mantas. Él escribía que si la naturaleza te ha dado una función, negociar con el descanso es una traición a tu propia existencia y a tu propósito. Marco Aurelio también elegía voluntariamente la austeridad, comiendo alimentos simples y durmiendo en el suelo para no ablandar su carácter con los lujos de la corte. Sabía que un emperador que no puede dominarse a sí mismo es un esclavo de sus deseos, y luchó cada día para mantener su mente libre de excusas, sin discusión, sin retraso, sin excusas. Y esa mentalidad es lo que le permitió enfrentar decenas de duelos a lo largo de su vida. Muchos contra adversarios más experimentados, muchos en condiciones desventajosas. Pero Musashi no confiaba solo en su técnica, confiaba en algo más profundo. Confiaba en la claridad mental que nace cuando una persona ha derrotado a su propio enemigo interno. Porque cuando eliminas la negociación interna, tu energía cambia, tu presencia cambia, tus decisiones se vuelven más firmes, tu tiempo deja de despreciarse, tu palabra empieza a tener peso y lentamente algo empieza a transformarse dentro de ti. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que actúa. No porque siempre tengas ganas, sino porque decidiste que tus decisiones ya no dependen de tus emociones. Y esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser controlado por tus excusas. Porque las excusas son invisibles al principio, pero con el tiempo construyen una prisión de promesas incumplidas, de metas abandonadas, de oportunidades perdidas. Y la puerta de esa prisión siempre estuvo abierta. Pero salir exige algo que la mayoría evita. Responsabilidad brutal. Significa aceptar que nadie vendrá a rescatarte, que nadie organizará tu vida por ti, que nadie puede hacer el trabajo que solo tú puedes hacer. Significa aceptar que cada vez que elegiste comodidad, fue una decisión. Y eso puede ser incómodo, puede ser duro, pero también es profundamente liberador. Porque si tus decisiones crearon tu situación, tus decisiones también pueden cambiarla. Y todo comienza en el mismo lugar donde empezó el problema, en la conversación silenciosa que ocurre dentro de tu mente. La próxima vez que esa voz aparezca, la voz que dice, hazlo mañana, no es tan importante. Hoy descansa. Recuerda algo. No estás tomando una pequeña decisión. Estás entrenando a tu mente. Estás enseñándole quién está a cargo. Si la excusa gana, se volverá más fuerte mañana. Pero si decides actuar, aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas, aunque nadie lo vea, entonces algo poderoso empieza a formarse. Una identidad. La identidad de alguien que no negocia con su propia debilidad. Y cuando una persona alcanza ese punto,
Cuando su palabra interna se vuelve ley, el resto del mundo empieza a cambiar. Porque el hombre que derrotó a sus excusas es el hombre que finalmente empezó a construir su destino. Hay una ilusión que la mayoría de las personas mantiene durante años. La ilusión de que todavía hay tiempo. Tiempo para empezar, tiempo para cambiar, tiempo para intentarlo más adelante. Y esa ilusión es una de las más peligrosas que existen, porque no se siente como un problema, se siente como tranquilidad, se siente como una falsa seguridad, como si la vida estuviera en pausa, como si el momento importante todavía no hubiera llegado. Pero la verdad es mucho más incómoda. El momento importante no está por venir, está ocurriendo ahora, mientras piensas, mientras dudas, mientras postergas, mientras te convences de que mañana será diferente. El tiempo no se detiene. No espera a que estés listo. No espera a que te sientas preparado. No espera a que tengas claridad absoluta. Avanza. Siempre. Y cada día que pasa sin acción es un día que no regresa. Pero el problema no es solo el paso del tiempo. El problema es cómo lo subestimas. Un día parece poco. Una semana parece irrelevante. Un mes parece recuperable. Pero cuando esos días se acumulan, cuando esas semanas se convierten en años, aparece una sensación que muchos conocen demasiado bien. La sensación de haber perdido tiempo, de haber podido hacer más, de haber podido ser más. Y esa sensación no es ligera, no es superficial, es pesada, porque viene acompañada de una verdad difícil de ignorar. Sabías lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. No por falta de capacidad, no por falta de oportunidades, sino por decisiones. Decisiones pequeñas, decisiones diarias, decisiones que parecían insignificantes en el momento, pero que con el tiempo construyeron una dirección. Y esa es la realidad que pocos quieren enfrentar. Tu vida no cambia en un solo momento. Cambia en la forma en que usas tu tiempo cada día, cada hora, cada decisión, cada distracción, cada acción. Todo suma o todo resta. No hay neutralidad. Y esa es la parte que incomoda. Porque significa que incluso cuando no haces nada, estás decidiendo. Estás decidiendo no avanzar. Estás decidiendo mantenerte en el mismo lugar. Estás decidiendo postergar tu potencial. La mayoría de las personas no desperdicia su vida de forma evidente. No la destruye con decisiones extremas. La pierde lentamente, en pequeñas distracciones, en entretenimiento constante, en postergaciones justificadas, en días que pasan sin intención. Y cuando finalmente se dan cuenta, cuando miran hacia atrás, ya no están al inicio. Están en medio de una vida que no construyeron conscientemente. Por eso el tiempo es el recurso más importante que tienes. Más que el dinero, más que el talento, más que las oportunidades, porque todo lo demás puede recuperarse, pero el tiempo no. Cada día que pasa, desaparece y no vuelve. Nunca. Miyamoto Musashi entendía esto de una forma brutal. Vivió gran parte de su vida en movimiento, sin estabilidad, sin comodidad, sin distracciones innecesarias, no porque no pudiera tenerlas, sino porque entendía algo fundamental. Cada momento es una oportunidad de entrenamiento. Cada momento es una oportunidad de mejorar. Cada momento es una oportunidad de avanzar. Y desperdiciar ese momento es debilitarse. Mientras otros buscaban placer, él buscaba perfección. Mientras otros se distraían, él se enfocaba. Mientras otros esperaban el momento adecuado, él actuaba. Musashi también demostró su respeto por el tiempo en su duelo contra Kojiro Sasaki, donde llegó tarde para controlar el momento exacto del combate. Él entendía que quien domina el tiempo del enfrentamiento, domina el resultado, y que un segundo de distracción es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque sabía que el tiempo no iba a esperarlo, que cada día era parte de su formación, que cada momento importaba. Rocky Balboa personifica la urgencia del tiempo cuando reconoce que el tiempo es un oponente invicto que termina alcanzando a todos los hombres. Esta conciencia lo impulsó a subir al ring una última vez, sabiendo que la ventana para expresar su verdadera esencia se estaba cerrando rápidamente. También lo vemos en su entrenamiento contra Apolo,
donde utilizó cada segundo disponible para atrapar una gallina y mejorar su agilidad física necesaria. Sabía que no tenía meses para prepararse, solo semanas, y que cada sesión de entrenamiento era un ladrillo en su victoria. No se adapta a tu estado emocional. Funciona siempre, a tu favor o en tu contra. Por eso hay personas que después de 5 años parecen completamente diferentes, y otras que siguen exactamente en el mismo lugar. No es magia, no es suerte, es acumulación. Acumulación de decisiones, acumulación de disciplina, acumulación de enfoque o acumulación de excusas. La diferencia no se ve en un día, no se ve en una semana, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda. Si sigues haciendo exactamente lo que estás haciendo hoy, ¿dónde estarás en 5 años? No en teoría, no en intención, en realidad. Porque la intención no construye nada. La acción sí. Y esa pregunta revela algo importante, que el tiempo no es tu enemigo, pero tampoco es tu aliado automático. El tiempo amplifica lo que haces con él. Si lo usas bien, te construye. Si lo desperdicias, te desgasta. Por eso la disciplina no es solo esfuerzo. Es respeto por tu tiempo. Es entender que cada día cuenta, que cada acción importa, que cada decisión tiene peso. Y cuando puedes empezar a ver el tiempo de esa manera, algo cambia. Dejas de desperdiciarlo en cosas que no aportan. Dejas de justificar la inacción. Dejas de esperar el momento perfecto. Empiezas a actuar, porque entiendes que el momento perfecto no existe. Solo existe el momento actual. Y lo que haces con él. Esa es la verdadera ventaja de las personas disciplinadas. No tienen más tiempo. Lo usan mejor. Lo protegen. Lo valoran. Y por eso avanzan. Mientras otros dudan. Mientras otros esperan. Mientras otros postergarán. Porque al final, la vida no se mide en intenciones. Se mide en acciones acumuladas a lo largo del tiempo. Y cada día que pasa sin acción es una oportunidad que no vuelve nunca más. Por eso la decisión es simple, no fácil, pero simple. Puedes seguir actuando como si tuvieras tiempo ilimitado. O puedes empezar a tratar tu tiempo como lo que realmente es. Limitado, valioso, irreemplazable. Y cuando haces ese cambio radical, cuando dejas de asumir que siempre habrá un mañana, empiezas a vivir diferente. Empiezas a actuar diferente. Empiezas a construir algo real. Porque entiendes algo que muchos descubren demasiado tarde. El tiempo no espera, y tampoco debería esperarte a ti. La motivación es una de las fuerzas más poderosas que puede experimentar un ser humano cuando decide cambiar su vida. Es ese momento donde algo dentro de ti se activa, donde ves con claridad lo que podría ser y sientes una energía que te empuja a empezar. No es casualidad que ese impulso exista, porque es el punto de partida de toda transformación real. Ese momento importa, y mucho más de lo que la mayoría reconoce. Es la chispa que rompe la inercia, la que te saca del estado en el que estabas y te obliga a mirar hacia adelante con intención. Sin ese impulso inicial, muchas personas nunca darían el primer paso en su camino de mejora. El problema no es la motivación, sino la forma en que se utiliza. Muchas personas la viven como un momento aislado, como una emoción que aparece y desaparece, sin convertirla en algo más profundo. Y cuando esa emoción se reduce, creen que han perdido el rumbo y el camino. Pero la motivación no desaparece realmente. Lo que ocurre es que cambia de forma. Deja de ser una emoción intensa y se transforma en algo más estable, más silencioso, más estructurado. Ese cambio es lo que da paso a la disciplina necesaria para construir un futuro sólido. Cuando entiendes esto, todo empieza a tener sentido. La motivación no es el final del proceso, es el inicio, es el impulso que te hace comenzar. Pero es la disciplina la que te permite continuar incluso cuando la emoción se ha desvanecido por completo. David Goggins entendió esto de una forma muy clara. Su transformación no comenzó con disciplina, comenzó con un momento de claridad brutal, donde la motivación lo obligó a enfrentar la realidad. Ese momento encendió algo dentro de él, pero lo que vino después fue acción puramente repetida.
Goggins utilizó esa motivación inicial como combustible para empezar, pero rápidamente la convirtió en estructura. En lugar de depender de cómo se sentía cada día, comenzó a construir hábitos que no dependían de ese estado emocional. La motivación lo encendió, pero la disciplina lo sostuvo. Incluso cuando corrió 100 millas, con los huesos de sus pies rotos y sus riñones fallando, Goggins demostró que su estándar de disciplina era superior a cualquier dolor. Sabía que su mente era el único motor que podía llevarlo a la meta, cuando la motivación ya no existía. Rocky Balboa representa ese mismo proceso en otro contexto. Su historia no comienza con disciplina perfecta, comienza con una oportunidad, con una chispa que le muestra lo que es posible. Esa chispa es motivación, es visión y es un impulso que cambia su vida entera. Pero lo que define a Rocky no es ese inicio, sino lo que hace después. Los entrenamientos diarios, las repeticiones constantes, los momentos donde nadie lo ve, son el resultado de haber convertido esa motivación en disciplina. No se trata de si tenía ganas o no de seguir. Se trata de que ya había decidido continuar, bebiendo huevos crudos al amanecer y persiguiendo gallinas en callejones para ganar la agilidad que el combate le exigiría. Esta rutina mecánica y agotadora fue lo que transformó su sueño inicial en una realidad tangible dentro del ring profesional. Cuando se queda solo como emoción, se vuelve insuficiente, pero cuando se transforma en disciplina, se vuelve poderosa. La mayoría de las personas no falla por falta de motivación. De hecho, tiene momentos de motivación constantes que aparecen en su día a día. Se entusiasma, se inspira, se promete a sí misma que va a cambiar, pero no construye sobre eso. No convierte ese impulso en acción repetida, no lo transforma en estructura, y por eso vuelve exactamente al mismo punto donde comenzó todo hace tiempo. El problema no es que no tenga motivación, es que no la utiliza correctamente. La deja en el nivel emocional y no la lleva al nivel conductual. Cuando haces ese cambio, todo se reorganiza. Empiezas a entender que ese momento donde te sientes listo no es el final, es el comienzo. Es la señal de que debes actuar inmediatamente, de que debes construir algo sobre ese impulso. Porque si no lo haces de inmediato, se pierde. No porque la motivación sea débil, sino porque no la canalizaste hacia una acción concreta. Cuando la canalizas, cuando la conviertes en acción, empieza a cambiar tu forma de pensar. Empieza a cambiar tu forma de decidir. Empieza a cambiar tu identidad. Y ese cambio es progresivo en cada una de tus acciones diarias. No ocurre en un solo día, pero empieza en un solo momento. En el momento en el que decides que ese impulso no se va a quedar en una idea, que se va a convertir en movimiento constante, que se va a convertir en disciplina absoluta. Ahí es donde comienza el proceso real, porque ahora ya no estás esperando sentir algo para empezar. Ya empezaste. Y una vez que empiezas, el siguiente paso es sostener. Ahí es donde entra la disciplina, no como reemplazo de la motivación, sino como su evolución natural y necesaria para el éxito. La motivación enciende, la disciplina construye, la motivación impulsa, la disciplina sostiene. La motivación te muestra lo que es posible en tu vida. La disciplina te lleva hasta ahí. Cuando entiendes esto, dejas de ver la motivación como algo pasajero y efímero. Empiezas a verla como algo estratégico, como un punto de inicio que debes aprovechar al máximo. Cada vez que sientes ese impulso, es una oportunidad. Una oportunidad de construir algo que permanezca mucho más allá de ese momento de euforia inicial. Porque lo que construyas en ese instante es lo que te permitirá avanzar cuando ese impulso se transforme. Y ese es el error más común: esperar a sentirse igual todos los días de la semana. Eso simplemente no ocurre en la vida de nadie. Pero sí puedes actuar todos los días. Y cuando actúas, incluso en niveles pequeños, mantienes el proceso en movimiento constante. Ese movimiento es lo que construye resultados reales. No la intensidad momentánea, sino la continuidad inquebrantable de tus acciones. Rocky no se convirtió en quien era por un solo entrenamiento intenso. Se convirtió por la repetición constante de lo que empezó con una motivación clara. Goggins no cambió su vida por un día de decisión.
La cambió por sostener esa decisión feroz todos los días. Todos comenzaron con un impulso inicial, pero ninguno dependió de él para llegar a la meta. Lo transformaron, y esa es la diferencia fundamental. Por eso la pregunta no es si tienes motivación hoy. La pregunta es qué vas a hacer con ella ahora. Si la vas a dejar como una emoción momentánea o si la vas a convertir en acción real. Si la vas a vivir como un momento o si la vas a utilizar como el inicio de un proceso largo. Porque ese proceso es el que define todo. No cómo te sientes hoy frente al espejo, sino lo que haces a partir de eso. Y cuando entiendes que la motivación es una chispa que debe convertirse en disciplina, dejas de perder esos momentos valiosos. Empiezas a utilizarlos a tu favor siempre. Empiezas a construir sobre ellos de forma sólida. Empiezas a avanzar con paso firme. Y ese avance, aunque sea pequeño al inicio, se acumula día tras día. Se fortalece en cada decisión. Se convierte en algo real, tangible y poderoso para tu futuro. Y ahí es donde ocurre la transformación final. La mayoría de las personas cree que sus decisiones son completamente propias, como si cada acción que toman fuera el resultado directo de su voluntad consciente. Sin embargo, lo que no ven es que gran parte de lo que hacen cada día está condicionado por su entorno, por lo que tienen cerca, por lo que repiten sin cuestionar y por los estímulos constantes que los rodean en su vida diaria. Tu entorno no solo influye en ti, te moldea constantemente, influye en cómo piensas, en cómo actúas y en lo que consideras normal para ti. Y lo más peligroso es que lo hace de forma silenciosa, sin que te des cuenta de su peso. No se trata solo de las personas con las que te relacionas, aunque eso es importante. Se trata también de lo que consumes, de lo que ves, de lo que escuchas, de los hábitos que repites sin cuestionar. Todo eso construye un marco invisible que define tus decisiones diarias de forma absoluta. Si tu entorno tolera distracción, tú te distraes inevitablemente. Si tu entorno normaliza la postergación, tú postergas también. Si tu entorno no exige, tú tampoco te exiges a ti mismo. No porque quieras hacerlo, sino porque es lo que se vuelve natural en tu día a día. Ahí está el problema real. La mayoría intenta cambiar su vida sin cambiar su entorno primero. Intenta ser disciplinado en medio de distracciones constantes y tentaciones. Intenta enfocarse rodeado de estímulos que lo empujan en dirección contraria a sus metas. Intenta avanzar sin eliminar lo que lo está frenando. Y eso genera fricción constante. Una fricción que desgasta la voluntad poco a poco. Porque no solo estás luchando contra ti mismo, también estás luchando contra todo lo que te rodea. Y esa es una batalla que se vuelve insostenible con el tiempo. Rocky Balboa vivía bajo una lógica similar en sus entrenamientos más intensos. Sus entrenamientos no ocurrían en ambientes cómodos o diseñados para facilitarle las cosas. Entrenaba en lugares duros, fríos y exigentes. Corría en calles vacías de Filadelfia, entrenaba en condiciones incómodas y repetía ese proceso todos los días sin falta. Rocky utilizaba un gimnasio viejo y desgastado para que el entorno reforzara su humildad y su hambre de victoria. También se trasladó a una cabaña aislada en Rusia, rodeado solo de nieve y madera, para que la naturaleza fuera su único y brutal entrenador. No era casualidad. Ese entorno reforzaba su mentalidad de guerrero. Lo obligaba a adaptarse, a resistir, a avanzar sin depender de condiciones ideales. No esperaba que el entorno lo ayudara. Lo utilizaba como una herramienta de forja. Marco Aurelio también aplicaba este principio, aunque desde una posición completamente distinta. Estaba rodeado de poder, de lujo y de influencia constante en Roma. Sin embargo, elegía limitar esos estímulos externos. Se recordaba constantemente que no debía dejarse moldear por el entorno externo del palacio. Elegía la austeridad, la reflexión y el control interno para no perder la claridad de su juicio. Elegía vestir de forma sencilla y dormir en el suelo para que su entorno inmediato no lo separara de su realidad como hombre. Diseñaba su entorno mental y físico para sostener su disciplina estoica a pesar de tenerlo todo a su disposición. Ese es el punto donde todo cambia. Cuando dejas de ver el entorno como algo neutro y empiezas a verlo como un factor activo en tu vida.
porque lo es. Está empujando tus decisiones todos los días, quieras o no. Y si no tomas control de eso, estás cediendo el control. No de forma evidente, pero sí constante. Cada distracción que mantienes, cada hábito que permites, cada estímulo que consumes sin cuestionar, está afectando tu capacidad de actuar. No se trata de eliminar todo, se trata de elegir mejor lo que te rodea. Elegir qué entra en tu mente. Elegir qué mantienes en tu día. Elegir qué repites. Porque todo eso se convierte en tu comportamiento. Y el comportamiento repetido se convierte en resultados tangibles. Por eso las personas que avanzan no solo trabajan en sí mismas, también trabajan activamente en lo que las rodea. Eliminan lo que no aporta, reducen lo que distrae, fortalecen lo que impulsa sus metas. No lo hacen por perfección, lo hacen por eficiencia pura, porque entienden que la voluntad es limitada, pero el entorno puede multiplicarla o destruirla. Si tienes un entorno que te empuja a avanzar, necesitas menos esfuerzo para actuar. Si tienes un entorno que te empuja a detenerte, necesitas más energía para hacer lo correcto. Y esa diferencia, con el tiempo, es simplemente enorme. No se nota en un día, pero se acumula en cada decisión. Se convierte en consistencia o en estancamiento profundo. Por eso la pregunta no es solo ¿qué estás haciendo hoy? La pregunta es ¿dónde lo estás haciendo? ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Y qué está influyendo en ti mientras lo haces? Porque eso define tu nivel real. No solo tu intención, no solo tu motivación momentánea. Tu entorno define quién eres. Cuando tomas control de eso, algo cambia. No necesitas luchar tanto contra distracciones, porque ya no están presentes. No necesitas convencerte constantemente, porque el entorno refuerza tu decisión. No necesitas depender de momentos de claridad, porque el sistema ya está alineado, y eso te permite avanzar de forma más estable, más constante, más efectiva en el largo plazo, porque reduces la fricción. Y cuando reduces la fricción, aumentas la acción significativamente. Ese es el punto donde el progreso se vuelve sostenible. No depende de días buenos, no depende de motivación, depende de un sistema sólido. Un sistema donde lo que te rodea está alineado con lo que quieres construir. Y ese sistema no aparece solo por arte de magia. Lo creas tú. Decisión a decisión. Cambio a cambio. Ajuste a ajuste diario. No de golpe, pero de forma consciente y constante. Porque en el momento en que dejas de aceptar cualquier entorno y empiezas a construir uno que te impulse, dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Y eso es lo que hace la diferencia real. No solo quién eres, sino dónde te colocas. Porque el lugar donde estás está moldeando quién te conviertes al final. Y cuando entiendes eso perfectamente, ya no lo dejas al azar nunca más. En algún momento, tienes que aceptar una verdad que cambia completamente la forma en que ves tu vida. No estás compitiendo realmente contra otras personas, ni contra las circunstancias, ni contra el entorno que te rodea. La única batalla que define todo es la que tienes contigo mismo todos los días. No es una batalla visible, no es algo que otros puedan medir fácilmente, pero es la más importante. Es la lucha entre lo que sabes que debes hacer y lo que te resulta cómodo hacer. Es el conflicto constante entre tu potencial y tus hábitos actuales. Ahí es donde ocurre todo. Porque no importa cuántas oportunidades tengas, no importa cuánto talento desarrolles, no importa cuántas herramientas acumules. Si no puedes dominar esa batalla interna, todo lo demás pierde fuerza con el tiempo. La mayoría de las personas pierde esta guerra sin darse cuenta. No porque sea débil, sino porque no la reconoce como una guerra. Cree que el problema está afuera, en el tiempo, en las circunstancias, en otras personas. Pero no lo está. El problema está en las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. En lo que haces cuando tienes dos opciones y eliges la más fácil. En las pequeñas concesiones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo se acumulan. Esa es la batalla real. David Goggins entendió esto desde una perspectiva directa y sin filtros.
Él no veía sus limitaciones como algo externo. Las veía como algo que debía enfrentar dentro de sí mismo. Cada vez que su mente le decía que se detuviera, él entendía que ahí comenzaba la verdadera pelea. No corría solo contra el cansancio físico, corría contra la voz interna que le decía que era suficiente. No entrenaba solo para mejorar su cuerpo, entrenaba para dominar su mente. Goggins también utilizó la caja de galletas mental, recordando sus victorias pasadas sobre su propia debilidad, para silenciar la voz que le pedía rendirse en los momentos más oscuros. Entendió que ganar la batalla interna significa no negociar con la comodidad, como cuando se obligó a completar su entrenamiento a pesar de tener los pies destrozados y sangrantes. Y esa diferencia lo cambió todo, porque dejó de ver el esfuerzo como algo externo y empezó a verlo como un enfrentamiento interno constante. Cada repetición, cada paso, cada decisión era una forma de ganar terreno en esa batalla. Rocky Balboa también vivía en esa guerra, aunque su historia se mostrara en el ring. Su mayor rival no era el oponente que tenía enfrente. Era la duda, el miedo y la tentación de rendirse ante el dolor físico y emocional. Cada entrenamiento, cada golpe, cada caída era una oportunidad de decidir quién iba a ganar esa batalla interna. No se trataba solo de resistir físicamente, se trataba de no ceder mentalmente. Rocky demostró que la pelea real ocurre en la soledad del gimnasio, persiguiendo una gallina para dominar su propia frustración y lentitud antes de enfrentar al campeón mundial. Su segundo ejemplo fue mantenerse en pie contra Iván Drago. No para vencer al gigante, sino para vencer la voz en su cabeza que decía que ya no podía más. Por eso seguía cuando otros se detenían. Por eso avanzaba cuando era más fácil retroceder. Porque entendía que la pelea real no era contra alguien más, era contra sí mismo. La batalla real no es contra el mundo, es contra ti, contra tus hábitos, contra tus excusas, contra tu tendencia a elegir lo fácil en lugar de lo necesario. Y esa batalla no se gana una vez, se gana todos los días, en cada decisión, en cada acción, en cada momento donde tienes la opción de avanzar o detenerte. Porque siempre hay dos caminos, el que sabes que te acerca a quien quieres ser y el que te mantiene donde estás. Y la diferencia entre ambos no es enorme en el momento. A veces es una decisión pequeña, casi imperceptible, pero con el tiempo, esa diferencia se convierte en todo. Por eso la disciplina no es solo un hábito, es una forma de guerra. No contra otros, sino contra tu versión más débil. Y esa versión no desaparece, siempre está ahí, esperando el momento donde bajes el nivel. Esperando que negocies, esperando que te detengas, esperando que elijas lo fácil. Y eso es lo que la hace peligrosa, porque no tienes que enfrentarla una vez, tienes que enfrentarla siempre. Pero ahí también está la oportunidad, porque cada vez que eliges avanzar, ganas. Cada vez que haces lo que corresponde, ganas. Cada vez que no negocias contigo mismo, ganas. Y esas pequeñas victorias construyen algo más grande. Construyen una identidad. La identidad de alguien que no se rinde, que no se detiene, que no depende de condiciones externas. Esa identidad es lo que cambia tu vida, no un evento. No un momento, no una oportunidad, sino la repetición de decisiones alineadas con quién quieres ser. Cuando entiendes que la guerra es interna, dejas de perder tiempo mirando afuera, dejas de culpar, dejas de justificar, dejas de esperar y empiezas a construir. Empiezas a enfocarte en lo que sí puedes controlar, en lo que sí puedes mejorar, en lo que sí depende de ti. Y eso te da una ventaja enorme. Porque mientras otros siguen reaccionando al entorno, tú estás trabajando en lo único que realmente importa. Tu mente, tus decisiones, tu disciplina. Ese es el terreno donde se gana todo. Y cuando ganas ahí, todo lo demás empieza a alinearse. No de forma inmediata, no de forma perfecta, pero de forma inevitable. Porque una persona que se domina a sí misma no depende de suerte. No depende de condiciones perfectas, no depende de motivación constante, depende de su capacidad de actuar.
Y esa capacidad se construye en la guerra interna. Por eso la pregunta no es si el camino es difícil. La pregunta es si estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo todos los días. A elegir lo correcto cuando es incómodo. A sostener el proceso cuando no es atractivo. A mantener el nivel cuando nadie te está viendo. Porque ahí es donde se define todo. No en lo que dices, no en lo que piensas, en lo que haces. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar enemigos afuera y empiezas a convertirte en alguien que no puede ser derrotado fácilmente por nada. Porque ya ganaste la batalla más importante, la que tienes contigo mismo. Ahora ya lo viste con claridad. El problema no era la falta de motivación, no era el tiempo, no eran las circunstancias, era la falta de enfoque, era no decidir con claridad, era no sostener lo que empiezas, era evitar la pelea más importante, la que tienes contigo mismo, porque ahí es donde se define todo, no en lo que dices, no en lo que piensas, en lo que haces cuando nadie te ve. Rocky lo entendía mejor que nadie. No se trataba de ganar una pelea, se trataba de no rendirse en esa pelea, de seguir cuando el cuerpo fallaba, de avanzar cuando dolía, de convertirse en alguien que no retrocede. Y eso es lo que cambia tu vida. No un momento, no un video, una decisión sostenida. Porque cuando decides enfocarte de verdad, todo cambia. Tu energía, tus acciones, tus resultados. Y cuando decides pelear contigo mismo, dejas de depender de lo externo. Empiezas a construir algo real. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y volver a lo mismo. O puedes mantener este nivel. Pero si realmente quieres avanzar, no te detengas aquí. En este canal tienes otros mensajes que necesitas ver. Uno donde vas a romper tus excusas y tomar control total. Y otro donde vas a aprender a usar el dolor y la disciplina para avanzar sin detenerte. Empieza con esos. Escúchalos completos. Pero más importante, aplícalos. Porque la diferencia no está en ver un video más, está en lo que haces después. Si este mensaje conectó contigo, suscríbete a Éxito y Vanguardia. Aquí no vienes a distraerte, vienes a construir disciplina, enfoque y una mentalidad fuerte. Y si quieres llevar esto más lejos, también tienes motivación de guerrero. Pero recuerda esto, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a pelear esa batalla por ti. Esa responsabilidad es tuya. El impulso ya lo tienes, la dirección ya la viste. Ahora solo falta una cosa, enfocarte y no retroceder.